Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida al devocional del Sistema Educativo de la Iglesia para Jóvenes Adultos. Esta transmisión se origina en el Texas Hall de la Universidad de Texas en Arlington, con traducción a 39 idiomas para los jóvenes adultos de todo el mundo. Me llamo Bryson Beck y soy presidente del Quórum de Élderes de la Estaca Allen, Texas. Le damos la bienvenida al líder David Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles y estamos agradecidos que la hermana Bednar lo haya acompañado esta noche. Más adelante presentaremos al elder y a la hermana Bednar como los oradores de esta noche. Estamos agradecidos por la presencia de los 70 de área y los líderes del sacerdocio y a sus respectivas esposas. En adición, nos complace reconocer la presencia en el estrado de nuestro administrador del CEI y del Seminario Instituto de Religión y a su esposa. Les recordamos que el domingo 5 de mayo de 2013, el elder Williams Walker de los 70 será el orador del devocional del CEI. Comenzaremos esta noche cantando el himno Jesús es mi luz, número 42 en el himnario de español. Apreciamos la ayuda de Margaret Niver, que dirigirá la música con el acompañamiento de Michael Clement. Luego del himno, Brian Whitmore ofrecerá la oración.
Nuestro amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos este día de reposo de poder escuchar al hermano y al Elder Bednar. Estamos agradecidos por la Santa Cena y por la forma en cómo nos bendices y recordar a tu Hijo Jesucristo y su expiación. Te suplicamos que nos bendigas con tu Espíritu para que podamos escuchar cuidadosamente a las palabras que se nos van a dirigir, de igual manera que podamos aplicarlas a nuestras vidas diarias. Te amamos mucho y estamos muy agradecidos por las muchas bendiciones que nos das, y lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta noche nos acompaña el coro combinado de jóvenes adultos de Texas Norte que cantarán El fin se acerca, dirigido por el hermano Daniel Ritchie y acompañado por el hermano Clement. Después del número musical tendremos el agrado de escuchar a la hermana Bednar y al Elder Bednar. Al finalizar el discurso del Elder Bednar, el coro y la congregación cantarán Qué firmes cimientos. La congregación cantará desde el primero y la tercera estrofa, y el coro continuará cantando 2 estrofas adicionales. Los dirigirá el hermano Ritchie, acompañado por el hermano Clement. La última oración será ofrecida por Stacy Schulman. Ahora tengo el privilegio de presentar al orador de esta noche. David Bednar nació el 5 de junio de 1952 en Oakland, California. Prestó servicio como misionero de tiempo completo en el sur de Alemania y se graduó de la Universidad de Brigham Young y de la Universidad de Purdue. El Elder Bednar se casó con Susan K. Robinson en el Templo de Lago Salado y son padres de 3 hijos. En su vida profesional, el Elder Bednar fue profesor de Administración de Negocios y luego sirvió como rector de la Universidad de Brigham Young University en Idaho. El Elder Bednar fue ordenado y apartado como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 7 de octubre del 2004. Ahora el coro cantará El fin se acerca. Señor.
That was a great musical number. Thank Ese you. fue un lindo número musical. Muchísimas gracias. Estoy muy entusiasmada de estar aquí con ustedes y con mi esposo esta noche. Mi esposo y yo tenemos un lugar especial en nuestro corazón a los jóvenes adultos de la iglesia. Así es que donde sea que estén, les damos la bienvenida. Al viajar con mi esposo por el mundo, me causa tristeza el saber que muchos jóvenes se sienten solos y dudan que el Señor los conoce personalmente o los ama. He orado para saber en qué principios hacer hincapié esta noche para ayudarles a saber que el Señor sí los conoce y los ama. Ruego que el Espíritu me ayude a dar este mensaje. Voy a usar las palabras de una canción de seminario para organizar mis comentarios. Debemos tener oídos para oír la palabra del Señor y ojos para ver su plan, pies para seguir su camino y corazones para comprender. Primero, debemos tener oídos para oír la palabra del Señor. Podemos oír la voz del Señor al estudiar las Escrituras. Cuando tenía la edad de ustedes, Spencer W. Kimball era el presidente de la iglesia. Algo que él dijo me ha guiado toda mi vida. Me dijo, me doy cuenta de que cuando tomo a la ligera mi relación con la divinidad y cuando me parece que no hay oído divino que me escuche ni voz divina que me hable, es porque yo estoy lejos, muy lejos. Si me sumerjo en las Escrituras, la distancia se acorta y vuelve la espiritualidad. Testifico que si tenemos oídos para oír la palabra del Señor, sentiremos su amor cuando nos hable por medio de las Escrituras. Segundo, debemos tener ojos para ver su plan. Un día estaba pensando en una exmisionera que conocí cuando de repente recibí un correo electrónico de ella en el que me decía cómo sintió que el Señor hacía milagros por medio de ella en el campo misional. Pero desde que había terminado la misión, a veces se preguntaba si él la tenía en cuenta. Al responderle, compartí un consejo importante que el elder Irene dio a los alumnos de BYU Idaho. Él dijo, los bendigo para que todos los días, si lo piden en oración, vean la mano de Dios tomando parte en la vida de ustedes. Los bendigo para que lo vean. Eso se les manifestará. Así verán que Él los está dirigiendo, guiando y elevándolos y que Él los conoce. Luego le expliqué cómo oraba todos los días para recibir esa bendición y que había visto la mano de Dios extendida hacia mí por medio del mensaje reflexivo de ella. Le aseguré que el Padre Celestial haría lo mismo por ella. Testifico que al orar para tener ojos para ver su plan, nos daremos cuenta de la participación de Dios en nuestra vida y sabremos que Él nos conoce. Tercero, debemos tener pies para seguir su camino. Muchos jóvenes se desilusionan, se desaniman y se desalientan por los hechos que pensaban que ocurrirían en su vida no han sucedido todavía. Algunos creen erróneamente que si Dios no les ha dado la felicidad o las bendiciones que esperaban o creían que merecían, es porque a Él no le importa. Para mostrar su descontento con Dios, algunos pierden la fe, deshonran convenios, ponen su confianza en placeres mundanos y se alejan de Dios para confiar en sí mismos. En vez de tener pies para seguir el camino de rectitud, se apartan del camino del Evangelio, andan errantes y se pierden. Todos conocemos a alguien que está fuera del camino. Podemos sentir el amor de Dios cuando vemos la reacción positiva de muchas personas cuando nos acercamos para servir y rescatar. El camino del Señor está claramente trazado por las enseñanzas de los profetas videntes y reveladores. El próximo mes es la conferencia general. Testifico que si pedimos en oración respuesta a una pregunta o duda personal en la conferencia, el Señor nos responderá por medio de los mensajes de sus siervos ungidos. Sentiremos su amor y preocupación y aumentaremos el valor y la firmeza para seguir en su camino ahora y siempre. Cuarto, necesitamos corazones para comprender el don de la expiación de Jesucristo. El elder Bednar enseñó,
Una cosa es saber que Jesucristo vino a la tierra para morir por nosotros, lo cual es básico y fundamental respecto a la doctrina de Cristo. Pero también es necesario que reconozcamos que el Señor desea, mediante su expiación y por medio del poder del Espíritu Santo, vivir en nosotros, no solo para guiarnos, sino también para darnos poder. Para mí, la expiación de Jesucristo brinda consuelo personal y una poderosa evidencia del amor que Dios tiene por nosotros. Nos fortalece para hacer cosas difíciles, cosas que no nos imaginamos que podemos hacer. Nos ayuda a resistir cuando no entendemos la voluntad ni el tiempo de Dios. Testifico que Dios vive y que sentiremos su amor y sabremos que Él nos conoce si consagramos nuestro corazón a comprender mejor las bendiciones de la expiación de su Hijo Jesucristo. Debemos tener oídos para oír la palabra del Señor y ojos para ver su plan, pies para seguir su camino y corazones para comprender. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, estoy agradecido por participar en este devocional con ustedes en todas partes del mundo. Los amo y agradezco esta oportunidad de adorar juntos. Susan ha hablado y testificado de principios importantes y todos seremos bendecidos y fortalecidos si aplicamos sus enseñanzas constantemente en nuestra vida diaria. Susan es una mujer recta, una dama electa y el amor de mi vida. Y es muy hermosa. He meditado y he suplicado con fervor a nuestro Padre Celestial para saber cómo podría servirles mejor esta noche. Ruego que cada uno de nosotros tenga el poder del Espíritu Santo, que pensemos en lo que tengamos que pensar, sentir lo que tengamos que sentir y aprender lo que tengamos que aprender, a fin de que hagamos lo que sabemos que debemos hacer y lleguemos a ser lo que el Señor desea que seamos. El elder Neal A. Maxwell era un amado discípulo del Señor Jesucristo. Fue miembro del Quórum de los 12 Apóstoles durante 23 años, desde 1981 hasta 2004. El poder espiritual de sus enseñanzas y su ejemplo de discipulado fiel bendijo y sigue bendiciendo de maneras maravillosas a los miembros de la Iglesia Restaurada del Salvador y a la gente del mundo. En octubre de 1997, la hermana Bednar y yo fuimos los anfitriones del elder y de la hermana Maxwell en la Universidad Brigham Young, Idaho. El elder Maxwell iba a hablar al alumnado, personal y la facultad en una asamblea devocional. Todos esperaban ansiosos su visita a la universidad y se prepararon seriamente para recibir su mensaje. A principios de ese mismo año, el elder Maxwell se sometió durante 46 días y noches a la debilitante quimioterapia contra la leucemia. Poco después de terminar los tratamientos y de haber recibido el alta del hospital, habló en la Conferencia General de abril. Su rehabilitación y subsiguiente terapia progresaron de forma positiva a lo largo de la primavera y los meses de verano. No obstante, su fuerza y vigor eran limitados cuando viajó a Rexburg. Después de saludarlo a él y a su esposa en el aeropuerto, Susan y yo los llevamos a nuestra casa para que descansaran y comieran antes del devocional. Durante el transcurso de nuestras conversaciones ese día, le pregunté al elder Maxwell qué lecciones había aprendido de su enfermedad. Siempre recordaré la respuesta precisa y penetrante que dio. Dijo, Dave, he aprendido que no desmayar es más importante que sobrevivir. Su respuesta a mi pregunta era un principio con el que había obtenido extensa experiencia personal durante la quimioterapia. Cuando el elder Maxwell y su esposa conducían al hospital en enero de 1997, el día que iniciaría el primer tratamiento, entraron en el estacionamiento y se detuvieron para pasar un momento juntos en privado. El elder Maxwell dio un profundo suspiro y miró a su esposa, la tomó de la mano y dijo, «Lo único que quiero es no desmayar».
En el mensaje que pronunció en la Conferencia General de octubre de 1997, titulado "Aplica la sangre expiatoria de Cristo", el elder Maxwell enseñó con gran sinceridad: a medida que enfrentemos nuestras pruebas y tribulaciones, también nosotros podemos suplicarle al Padre, tal como lo hizo Jesús, que no tengamos que desmayar, es decir, retroceder o rehuir. No desmayar es mucho más importante que sobrevivir. Más aún, el beber de una amarga copa sin amargarse es asimismo parte del emular a Jesús. La respuesta del elder Maxwell a mi pregunta me hizo reflexionar en las enseñanzas del elder Orson Whitney, que también fue miembro del Quórum de los 12. Ningún dolor que padezcamos, ninguna prueba por la que pasemos es en vano, ya que sirve para nuestra educación, contribuye al desarrollo de cualidades tales como la paciencia, fe, fortaleza y la humildad. Todo lo que sufrimos y todo lo que soportamos, sobre todo cuando lo hacemos pacientemente, edifica nuestro carácter, nos purifica el corazón, nos magnifica el alma y nos hace más sensibles y más caritativos, más dignos de ser llamados hijos de Dios. Y es mediante los pesares y el sufrimiento que adquirimos la educación que vinimos aquí a adquirir. Estos pasajes de las Escrituras en cuanto al sufrimiento del Salvador mientras llevaba a cabo el sacrificio expiatorio infinito y eterno se hicieron aún más emotivos y significativos para mí. Así que te mando que te arrepientas. Arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca y con mi enojo y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. Cuán dolorosos no lo sabes, cuán intensos no lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar no lo sabes. Porque he aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. El Salvador no desmayó en Getsemaní, ni tampoco en el Gólgota. El elder Maxwell tampoco desmayó. Este potente apóstol avanzó con firmeza y fue bendecido con tiempo adicional en la vida mortal para amar, servir, enseñar y testificar. Esos últimos años de su vida fueron un rotundo signo de exclamación de su ejemplo y abnegado discipulado, tanto por sus palabras como por sus hechos. Creo que la mayoría de nosotros esperaría que un hombre con la capacidad espiritual, experiencia y la talla del elder Maxwell haría frente a la grave enfermedad y a la muerte con un entendimiento del plan de felicidad de Dios, con seguridad y gratitud y dignidad. Y ciertamente lo hizo. Pero mi propósito hoy es dar testimonio de que esas bendiciones no están reservadas exclusivamente para las autoridades generales o para algunos miembros selectos de la Iglesia. Desde que fui llamado a ocupar la vacante en el Quórum de los 12, debido al fallecimiento del elder Maxwell, mis asignaciones y viajes me han permitido conocer a santos fieles, valientes y audaces de todo el mundo. Quiero hablarles acerca de un joven y una jovencita que han bendecido mi vida y con los cuales he aprendido espiritualmente lecciones importantes en cuanto a no desmayar y permitir que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad del Padre. El relato es verídico y los personajes son reales. Sin embargo, no usaré los nombres verdaderos de las personas que forman parte de él. Me referiré al joven con el nombre de John y a ella como Heather. Utilizaré también con su permiso pasajes de sus diarios personales. John es un digno poseedor del sacerdocio y sirvió fielmente como misionero de tiempo completo.
Después de la misión, cortejó a una joven recta y maravillosa, Heather, y se casó con ella. Él tenía 23 y ella 20. El día que se sellaron por el tiempo de esta vida y por toda la eternidad en la casa del Señor. A medida que se desenvuelven en este relato, por favor tengan presente las edades respectivas de John y de Heather. 3 semanas después de su casamiento en el templo, a John le diagnosticaron cáncer de hueso. Debido a que también le encontraron nódulos cancerosos en los pulmones, el pronóstico no era alentador. John anotó en su diario: "Este ha sido el día más aterrador de mi vida, no solo porque me dijeron que tenía cáncer, sino también porque estaba recién casado y pensaba que había fracasado como esposo. Yo era el que debía proveer y proteger a nuestra nueva familia, y ahora 3 semanas en esa función sentía que había fracasado. Sé que ese pensamiento es absurdo, pero es una de las locuras que me dije en un momento de crisis". Heather escribió: "Fueron noticias devastadoras y recuerdo lo mucho que cambiaron nuestras perspectivas. Me encontraba en una sala de espera del hospital escribiendo notitas de agradecimiento por los regalos de nuestra boda mientras esperaba los resultados de los análisis. Pero después de enterarme del cáncer de John, las ollas y las vasijas ya no parecían ser importantes. Fue el peor día de mi vida. Pero recuerdo que esa noche me fui a acostar con gratitud por nuestro sellamiento en el templo. Aunque los médicos le habían dado solo un 30% de probabilidades de sobrevivir, sabía que si permanecíamos fieles, yo tenía un 100% de probabilidades de estar con él para siempre". Un mes después, John empezó la quimioterapia. Él describió la experiencia: "Los tratamientos hicieron que me sintiera más enfermo de lo que jamás me había sentido en mi vida. Se me cayó el cabello, rebajé 20 kilos y sentía que el cuerpo se me estaba despedazando. La quimioterapia también me afectó emocional, mental y espiritualmente. La vida fue como una montaña rusa durante los meses de quimio, con altas, bajas y todo entre medio. Pero durante todo ello, Heather y yo mantuvimos la fe de que Dios me sanaría. Sencillamente lo sabíamos". Heather anotó en detalle lo que pensaba y sentía. "No podía soportar que John pasara la noche solo en el hospital. De modo que todas las noches yo dormía en el pequeño sofá de su habitación. Muchos amigos y familiares visitaban durante el día, pero las noches eran lo más difícil. Con la mirada perdida en el techo me preguntaba qué tenía el Padre Celestial para nosotros. A veces mi mente divagaba a lugares oscuros, y mi temor de perder a John era casi insoportable. Pero sabía que esos pensamientos no provenían de mi Padre. Mis oraciones para pedir consuelo se hicieron más frecuentes y el Señor me dio la fuerza para seguir adelante. 3 meses más tarde, a John lo operaron para extirparle un tumor grande en la pierna". John escribió: "La operación era muy importante para nosotros porque se harían pruebas patológicas del tumor para ver qué porción era viable y qué parte del cáncer ya estaba muerto. El análisis nos daría la primera indicación de la eficacia de la quimioterapia y cuán agresivos teníamos que ser con los futuros tratamientos. 2 días después de la operación, visité a John y a Heather en el hospital. Hablamos acerca de la primera vez que conocí a John en el campo misional, de su casamiento, del cáncer y las lecciones importantes que aprendemos con las pruebas de la mortalidad. Al terminar nuestra visita, John preguntó si yo podría darle una bendición del sacerdocio. Le respondí que con todo gusto le daría tal bendición, pero que primero necesitaba hacerle algunas preguntas. Proseguí a hacer preguntas que no había planeado hacer y que nunca había considerado. John, ¿tienes la fe para no ser sanado? Si es la voluntad de nuestro Padre Celestial que en tu juventud seas trasladado por la muerte al mundo de los espíritus para continuar tu ministerio, ¿tienes la fe para someterte a la voluntad de Él y no ser sanado? Hermanos y hermanas, me sorprendí por las preguntas que sentí la impresión de hacerle a este matrimonio. Frecuentemente en las Escrituras el Salvador o sus siervos ejercieron el don espiritual de sanar,
y percibieron que la persona tenía la fe para ser sanada. Pero a medida que John y Heather y yo deliberamos en consejo y lidiamos con esas preguntas, llegamos a comprender que si era la voluntad de Dios que este buen joven sanara, entonces esa bendición únicamente se podría recibir si ese matrimonio valiente primero tuviera la fe para no ser sanado. En otras palabras, era necesario que mediante la expiación del Señor Jesucristo, John y Heather superaran la tendencia que todos tenemos de exigir impacientemente e insistir incesantemente en cuanto a las bendiciones que deseamos y que creemos que merecemos. Reconocimos un principio que se aplica a todo fiel discípulo. La fe firme en el Salvador es aceptar sumisamente su voluntad y tiempo en nuestra vida, incluso si el resultado no es lo que esperamos o deseamos. Desde luego, John y Heather desearían, añorarían y suplicarían que sanara con toda su alma, mente y fuerza. Pero lo que es más importante, estarían dispuestos a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre ellos, tal como un niño se somete a su padre. De hecho, estarían dispuestos a ofrecerle sus almas enteras como ofrenda y humildemente orarían: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que en un principio a John y a Heather y a mí nos parecían preguntas desconcertantes, se convirtieron en parte de un modelo generalizado de paradojas. Consideren la amonestación del Salvador: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Él también declaró: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Y el Señor aconsejó a sus discípulos de los últimos días: y por tu palabra muchos de los soberbios serán humillados, y muchos de los humildes serán ensalzados. Por tanto, el tener fe para no ser sanado parece encajar apropiadamente en un potente modelo de paradojas penetrantes que nos hacen pedir, buscar y tocar a fin de que podamos recibir conocimiento y entendimiento. Después de tomar el tiempo necesario para meditar mis preguntas y hablar con su esposa, John me dijo: Elder Bednar, no quiero morir, no quiero dejar a Heather, pero si es la voluntad del Señor trasladarme al mundo de los espíritus, entonces estoy conforme con eso. Mi corazón rebosó de agradecimiento y admiración al ver a este joven matrimonio enfrentarse a la lucha espiritual más exigente de todas, la entrega sumisa de su voluntad a la voluntad de Dios. Mi fe se fortaleció al ver que este matrimonio permitía que sus fuertes y lógicos deseos fuesen absorbidos en la voluntad del Padre. John describió su reacción a nuestra conversación y la bendición que recibió. El Elder Bednar compartió con nosotros el pensamiento del Elder Maxwell, que es mejor no desmayar que sobrevivir. Entonces el Elder Bednar nos preguntó: sé que tienes la fe para ser sanado, pero ¿tienes la fe para no ser sanado? Ese era un concepto nuevo para mí. Básicamente preguntaba si yo tenía la fe para aceptar la voluntad de Dios si su voluntad era que yo no fuese sanado. Si se acercara el momento para que entrara en el mundo de los espíritus mediante la muerte, ¿estaba preparado para obedecer y aceptar? John prosiguió: el tener la fe para no ser sanado parecía algo que iba en contra de la lógica, pero esa perspectiva cambió la manera de pensar de mi esposa y la mía, y nos permitió depositar nuestra confianza total en el plan que el Padre tiene. Aprendimos que necesitábamos adquirir la fe de que el Señor está al mando cualquiera fuera el resultado, y que Él nos guiaría desde donde estuviéramos a donde deberíamos estar. Al orar, nuestras súplicas cambiaron de «por favor, sáname» a «danos la fe para aceptar lo que tú tienes planeado para mí».
Estaba seguro de que por ser un apóstol, el elder Bednar bendecería los elementos de mi cuerpo para que se regeneraran y que yo saltaría de la cama y empezaría a bailar o a hacer algo así. Pero cuando me bendijo ese día, me sorprendió que las palabras que emitió fueron casi idénticas a las de mi padre, las de mi suegro y a las de mi presidente de misión. Me di cuenta de que al final no importa de quién son las manos sobre mi cabeza. El poder de Dios no cambia y su voluntad se nos da a conocer personalmente y por medio de sus siervos autorizados. Heather escribió: este día estuvo lleno de emociones encontradas. Estaba convencida de que el elder Bednar colocaría sus manos sobre la cabeza de John y lo sanaría completamente del cáncer. Sabía que mediante el poder del sacerdocio él sería sanado y deseaba muchísimo que así fuera. Después que nos enseñó acerca de tener la fe para no ser sanados, me sentí aterrada. Hasta ese momento nunca había tenido que aceptar la realidad de que el plan del Señor pudiese incluir el perder a mi nuevo esposo. Mi fe estaba basada en los resultados que deseaba. Por así decirlo, era superficial. Aunque al principio fue aterradora, la idea de tener la fe para no ser sanado al final me libró de la preocupación. Me permitió tener una confianza total de que mi Padre Celestial me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma y que Él haría lo que sería mejor para John y para mí. Se dio una bendición y pasaron semanas, meses y años. El cáncer de John milagrosamente entró en remisión. Él pudo terminar sus estudios universitarios y conseguir un trabajo bien remunerado. John y Heather continuaron fortaleciendo su relación y disfrutando la vida juntos. Cierto tiempo después recibí una carta de John y de Heather informándome que el cáncer había vuelto. Se inició la quimioterapia y se programó la cirugía. John explicó: las noticias no solo son decepcionantes para Heather y para mí, sino que nos hicieron sentir confundidos. ¿Hubo algo que no aprendimos la primera vez? ¿Esperaba el Señor algo más de nosotros? Como santos de los últimos días, de pequeños íbamos a la capilla y oíamos la frase: todas las pruebas que Dios nos manda son para nuestro beneficio. Bueno, para ser franco, yo no podía ver cómo algo así se me fuera beneficioso. De modo que oré para entender y para que el Señor me ayudara a comprender por qué el cáncer había vuelto. Un día que leía el Nuevo Testamento, recibí mi respuesta. Leía el relato de Cristo y sus apóstoles que estaban en el mar y se levantó una tormenta. Temiendo que la barca se volcara, los discípulos fueron a donde estaba el Salvador y preguntaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así es exactamente como yo me sentía. ¿No tienes cuidado que tengo cáncer? ¿No tienes cuidado que queremos comenzar nuestra familia? Pero a medida que leí el relato encontré mi respuesta. El Señor los miró y dijo: ¿cómo no tenéis fe? Y extendió la mano y calmó las aguas. En ese momento me tuve que preguntar: ¿creo esto de verdad? ¿Creo realmente que Él calmó las aguas aquel día? ¿O es sencillamente una linda historia que hay que leer? La respuesta es: sí creo. Y debido a que sé que Él calmó las aguas, en ese instante supe que Él podría sanarme. Hasta ese momento, me era difícil ajustar la necesidad de mi fe en Cristo con la certeza de su voluntad. Las consideraba como dos cosas diferentes y a veces pensaba que se contradecían. ¿Por qué debía tener fe si al final su voluntad es lo que prevalecerá? Me preguntaba después de esa experiencia, sabía que el tener fe, al menos en mi situación, no era necesariamente saber que Él me sanaría, sino que Él podría sanarme. Tenía que creer que Él podría hacerlo, y luego si llegaba a ocurrir, dependía de Él. Al permitir que esas dos ideas coexistieran en mi vida, la fe centrada en Jesucristo y una total sumisión a su voluntad, encontré mayor consuelo y paz.
Ha sido extraordinario ver la mano del Señor en nuestra vida. Las cosas han encajado en su lugar, han ocurrido milagros y nos llenamos de humildad al ver desplegarse el plan que Dios tiene para nosotros. Hermanos y hermanas, hago hincapié en las palabras de John. Al permitir que esas dos ideas coexistieran en mi vida, la fe centrada en Jesucristo y una total sumisión a su voluntad, encontré mayor consuelo y paz. La rectitud y la fe son sin duda fundamentales para mover montañas, si es que el mover montañas logra los propósitos de Dios y está de acuerdo con su voluntad. La rectitud y la fe son sin duda fundamentales en sanar a los enfermos, los sordos o los cojos, si esa sanación logra los propósitos de Dios y está de acuerdo con su voluntad. Por tanto, incluso con una fe firme, muchas montañas no se moverán, y no todos los enfermos y los débiles serán sanados. Si se acabara toda la oposición, si se quitaran todas las enfermedades, entonces los propósitos principales del plan del Padre se frustrarían. Muchas de las lecciones que hemos de aprender en la mortalidad únicamente se pueden recibir por medio de las cosas que experimentamos y que a veces padecemos. Y Dios espera y confía en que enfrentemos la adversidad temporaria mortal con su ayuda, a fin de que aprendamos lo que tenemos que aprender y al final lleguemos a ser lo que habremos de llegar a ser en la eternidad. Este relato acerca de John y de Heather es común y al mismo tiempo extraordinario. Este joven matrimonio representa a millones de fieles santos de los últimos días de todo el mundo que guardan convenios y que avanzan por el estrecho y angosto camino con firmeza en Cristo y un fulgor perfecto de esperanza. John y Heather no servían puestos prominentes en la iglesia, no estaban emparentados con autoridades generales y a veces tenían dudas y temores. En muchos aspectos, su historia es sumamente común. Pero hermanos y hermanas, este joven y esta jovencita fueron bendecidos de maneras extraordinarias para aprender lecciones esenciales para la eternidad por medio de la aflicción y las dificultades. He compartido este episodio con ustedes porque John y Heather, que son como muchos de ustedes, llegaron a comprender que el no desmayar es más importante que sobrevivir. Por consiguiente, su experiencia no tenía que ver con vivir y morir, más bien tenía que ver con aprender, vivir y llegar a ser. La potente combinación espiritual de la fe en el santo nombre de Jesucristo, de entregarse cada semana a su voluntad y a su tiempo, de seguir adelante con infatigable diligencia y de reconocer su mano en todas las cosas, produce las cosas apacibles del reino de Dios que brindan gozo y vida eterna. Mientras este matrimonio afrontó dificultades abrumadoras, vivieron quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Caminaron de manera pacífica entre los hijos de los hombres, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardó sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Para muchos, la historia de ellos ha sido o podría haber sido la de ustedes en algún momento. Ustedes han enfrentado o aún enfrentarán en la vida dificultades similares con el mismo valor y la perspectiva espiritual que lo hicieron John y Heather. No sé por qué algunas personas aprenden las lecciones de la eternidad a través de pruebas y sufrimiento, mientras que otros aprenden lecciones similares mediante el rescate y la sanación. No sé todas las razones, todos los propósitos, y no sé todo en cuanto al tiempo del Señor. Al igual que Nefi, ustedes y yo podemos decir, no sabemos el significado de todas las cosas, pero sé algunas cosas con absoluta seguridad. Sé que somos hijos e hijas engendrados en espíritu de un amoroso Padre Celestial. Sé que el Padre Eterno es el autor del plan de felicidad. Sé que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Sé que Jesús habilitó el plan del Padre mediante su expiación infinita y eterna. Sé que el Señor, que padeció de muerte y dolor por nosotros,
puede socorrer y fortalecer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Y sé que una de las bendiciones más sublimes de la mortalidad es no desmayar y permitir que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad del Padre. A pesar de que no sé todo en cuanto a cómo, cuándo, dónde y por qué ocurren estas bendiciones, sé que son reales. Testifico que todas estas cosas son verdaderas y que por medio del Espíritu Santo sabemos lo suficiente para dar testimonio seguro de su divinidad, realidad y eficacia. Mis queridos hermanos, invoco sobre ustedes esta bendición, que al marchar adelante en su vida con fe firme en Cristo, tengan la facultad para no desmayar y tendrán la capacidad de hacerlo. Doy este testimonio e invoco esta bendición en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Dear Heavenly Father, we are so Querido very Padre Celestial, estamos muy agradecidas por este día de reposo y por la oportunidad de juntarnos a esta reunión y escuchar el consejo del Elder Bednar. Estamos muy agradecidos por los profetas y apóstoles y por la preparación que hubo hoy para hacer esta charla de fogonera. Te pedimos tu protección mientras viajamos a casa y que nos ayudes a estar pendientes de los demás al tener el Espíritu. Agradecemos por nuestro Señor Jesucristo, lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén.